Bueno, pues aquí estamos, Rocío. Buenas noches a todos los televidentes que siguen Canal Antigua a las 8:45. Un martes más, en esta ocasión, con nuestra compañera Carmen Ortiz y un servidor, como periódicamente estoy yo los martes. Tú no, pero bienvenida. Ya, yo creo que vamos a estar no tiempo, pero sí unos días juntos, ¿verdad? Unos días juntos. Bueno, ahí nos van a ver a los dos. ¿Qué temas tenemos para ustedes? El primero se refiere a este seguro médico que, vamos a decirlo así, se ha recetado la Corte Suprema de Justicia y que ha generado ciertas polémicas. Vamos a intentar entender qué es, qué alcance tiene, por qué se da y, bueno, en este contexto de subidas impositivas, modificaciones tributarias, cómo podemos encajar los ciudadanos este tipo de cuestiones. Pero ¿quién nos lo puede explicar mejor que el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Nadie. Así que aquí lo tenemos, don Rafael Rojas, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Muy bien, pues doña Carmen. Sí, yo quisiera abrir con la pregunta que ha sido más recurrente por parte de nuestros televidentes esta noche, y es, ¿por qué es que estos seguros no son sufragados del salario que reciben los magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como de apelaciones, siendo que los salarios dan para poderse pagar un seguro privado? Sí, bueno, pues buenas noches, gracias por la oportunidad de poder aclarar al pueblo de Guatemala la emisión del Acuerdo 29 de 2016. Les quiero comentar que la Corte Suprema de Justicia, pues como ustedes saben, el periodo de magistrados tanto de Corte Suprema de Justicia como de magistrados de salas de Corte de Apelaciones y de tribunales de igual categoría, pues es por un periodo de 5 años. Por lo tanto, no es continua la prestación del servicio, y de esa cuenta en su momento también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social emitió un acuerdo mediante el cual indicaba que no se podía dar cobertura constante en cuanto a este tipo de Porque había mucha relación. rotación, por había llamarlo de alguna rotación manera. y, por ejemplo, de pronto no se da la reelección de un magistrado a sala de Corte de Apelaciones y, por supuesto, tampoco para Corte Suprema. De esa cuenta, pues evidentemente para el grueso de magistrados de salas de Corte de Apelaciones y de otros tribunales de igual categoría, que a la presente fecha son 126 magistrados, pues se paga un seguro de vida, perdón, un seguro de gastos médicos. Les quiero comentar que previo al año 2013, que fue cuando se aprobó el seguro de gastos médicos, con la póliza, mediante la contratación de una póliza con seguros GIT, por ejemplo, de la cobertura de los gastos médicos por pago directo, que es ante la presentación de facturas que realizaban los magistrados, y tuve la oportunidad yo también de deber hacer ese procedimiento, y se los voy a comentar más adelante, y realmente es una cuestión que ya existía. Pero más allá del procedimiento, ¿por qué es que con esos salarios, que lógicamente pues distan muchísimo de la media del salario de cualquier guatemalteco, no puede asumir ese costo cada uno de los magistrados? Esa es la pregunta que nos ha planteado nuestro público televidente recurrentemente. Por muchas razones. Resulta de que si nosotros, por ejemplo, es un derecho adquirido, y nosotros no podríamos retrotraer ese derecho adquirido del servicio de la cobertura de atención médica que han tenido regularmente todos los magistrados históricamente. Y por supuesto es un derecho adquirido, y es una obligación prácticamente del patrono el dar la cobertura. Yo me puse a hacer cierta operación lógica, digamos, con la cuestión de cómo podría hacer la cobertura por medio del IX, y representaría para el organismo judicial el solo pagar de los magistrados de salas de Corte de Apelaciones la cantidad de 3 millones aproximadamente anualmente. Si se tomara el pago del IX, digamos, con la cuota patronal, y aparte la cuota que debería de aportar cada uno de los magistrados. Resulta que si nosotros hacemos la operación, por ejemplo, con la póliza de seguros, la póliza, pues por supuesto es más cara, y es un pago directo que se hace. Por el contrario, yo estimo que si nosotros tenemos la cobertura de los pagos de gastos médicos por pago directo, digamos, por medio de este acuerdo que fue aprobado, pues garantizamos más la fiscalización y la transparencia en el gasto de los recursos de la institución, por varias razones. Primero, porque resulta de que lo que debe hacer el magistrado que quiere hacer uso, por ejemplo, del reembolso, debe presentar la factura tal y como dice en el mismo acuerdo, debe presentar la factura con la receta médica, por ejemplo, con toda la prestación del servicio, y eso pues garantiza más la transparencia. Magistrado, yo entiendo su planteamiento, pero una ciudadanía que se ha visto sometida a una reforma tributaria,
a un incremento impositivo, no existe dinero para nada, incluso la justicia es deficitaria de dinero. Hoy las noticias decían déficit de 1.000 millones. De 1.000 millones, independientemente de las razones que usted expone, que pueden ser comprensibles. ¿Cómo un ciudadano puede entender esto? Es decir, como derecho adquirido, si el ciudadano lo entiende, pero el ciudadano dice, oiga, discúlpeme, me están presionando, me están sacando más dinero y unos magistrados que tienen un salario decente, vamos a decirlo, o suficiente, me dicen que es un derecho adquirido, cuando estamos cuestionando pactos sindicales y otras cuestiones. ¿En qué momento de cambio estamos? ¿Habrá que tomarse en serio y que todo empleado público vaya al ICS, sí o sí? O no sé, ¿cómo explicar a la ciudadanía? Bueno, en este caso tendría que modificarse el acuerdo que emitió en su momento el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Podría darse la modificación. Recordemos que en ese caso sí erogaría el organismo judicial una cantidad determinada para poder hacer el pago de la cuota patronal, por ejemplo, que representa más el impacto financiero. Si nosotros vemos... Es más caro. Es más caro y el servicio pues... Es decir, ¿es más caro pagar el ICS que el seguro privado? Por supuesto. Entonces sí. lo que usted está diciendo es que hay que usar el ICS. No, es decir, todos podemos tener un seguro... Yo le digo lo que compete a mi institución. Resulta de que si nosotros nos ponemos a hacer números, por ejemplo, para el impacto financiero, sí, efectivamente representa más costo. Y recordemos, y yo, por ejemplo, con la cuestión del vencimiento de la póliza del seguro, advertí, les voy a comentar, este seguro se vencía el 12 de julio o el 6 de julio aproximadamente. Resulta que teníamos que levantar un proceso de licitación y resulta de que no hubo oferentes. Entonces se cayó el evento y de esa cuenta tenemos que garantizar la cobertura para alguna atención. Recordemos que magistrados, pues ustedes sabrán efectivamente que los magistrados cuentan con más de 50 años de edad, por ejemplo, y entonces pueden presentar alguna enfermedad y sería una responsabilidad del organismo judicial en no tener una cobertura. Antes de pasar a que nos cuente cómo es que esto va a funcionar, porque existe la duda de que esto va a ser una especie de prestación o un bono, o más bien va a ser un reintegro. Lo vamos a aclarar, pero al bono. Antes de eso, ¿este beneficio que usted nos cuenta es producto del pacto colectivo del organismo judicial? No se vincula para nada con el pacto colectivo, ahí es una confusión. Yo creo que hay que aclararle a la sociedad guatemalteca que no compete al pacto colectivo de prestaciones de trabajo. Esto es específicamente para magistrados de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Todos los jueces y los empleados pagan el ICS y por eso es de que la cuota patronal pues está determinada y efectivamente ellos pueden acudir al ICS para su servicio. Entonces es una cuestión completamente diferente y no es un bono, porque es con la presentación del documento con la cual se va a hacer un reintegro. Y por supuesto como no es uno lo sobre hace en el seguro normalmente. Sí, pero con el seguro no, bueno, con el seguro aquí estamos pagando una póliza constante y se debe pagar, si no, no tengo cobertura. Entonces, yo lo que puedo decirle a la población que tengan la confianza es un acuerdo que esté en vigencia. Yo, estando en la presidencia, por ejemplo, de aquí al 13 de octubre que voy a entregar mi presidencia, es más, se puede hacer un equivalente y un registro de cuándo se están pagando los reintegros porque pasan por presidencia. El trámite, de acuerdo al mismo acuerdo, debe hacerse el requerimiento ante la tesorería del organismo judicial por intermedio de la gerencia y la presidencia paga el servicio. Entonces puede haber muchísimo más control. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no aseguran exactamente las prestaciones que cubre el ICS? Yo tengo entendido, por ejemplo, que el ICS no cubre reconstrucción dental, lentes de contacto, es decir, bueno, bueno, de hecho creo que ningún otro seguro. No, ningún otro. Privados. Bueno, si es privado depende, ¿verdad? De contactos depende. Pero si, por ejemplo, el ICS no cubre estos servicios, ¿por qué darles ese privilegio de unos servicios extras si lo que queremos es buscar la suficiente atención del empleado público? Sí. Pero le quiero comentar realmente, porque tuve la experiencia de ser magistrado de sala de apelaciones, durante el tiempo que estuvo los gastos médicos, pues yo en lo particular no utilicé mucho el servicio porque gracias a Dios pues no me enfermo. Y hay otras personas que sí tienen enfermedades más recurrentes, por ejemplo, y recordemos que el seguro a veces no cubre enfermedades que ya son, digamos, que son previas a la emisión de la póliza. Entonces es una cuestión que no, digamos, no es un bono como tal. Es el pago de gastos médicos por presentación de factura. Ahora, magistrado presidente, cuando usted dice derechos adquiridos y no se puede renunciar a eso, explíquenos un poco más. Es decir, aunque alguno de los magistrados dijera en aras del ahorro o en aras del reclamo ciudadano o del momento en que estamos viviendo,
hágame un favor, yo no quiero recibir ese beneficio, ¿no puede hacerlo? Es Bien, una obligación. bueno, es que esta es una opción. Resulta de que en este momento nosotros tenemos, podemos utilizar el acuerdo. Si el magistrado no quiere porque quiere ser austero, por ejemplo, pues no va a presentar su factura. Y, por ejemplo, yo puedo hacer uso No, pero de... decirle renunciar al derecho de tener un seguro de gastos médicos. No, mire, y en este caso yo creo que como patrono hay que garantizar. Resulta de que yo tomé la decisión, por ejemplo, de plantear al Pleno de la Corte Suprema la emisión del acuerdo porque el seguro ya se había vencido y me puse a pensar, alguna persona, por ejemplo, puede padecer un infarto, no sé, un infarto, una enfermedad así tan inmediata que las enfermedades no avisan. Entonces me puse a pensar de que el evento se había caído y lo planteé ante el Pleno de la Corte Suprema y acordamos emitir el acuerdo. Es más, si ustedes ven la vigencia, está a partir del 5 de septiembre, que es el plazo. Nosotros pedimos al seguro la prórroga por 2 meses más, en tanto resolvíamos y solventábamos un proceso de licitación. El proceso de licitación no se puede ejecutar en 2 meses. Entonces, por eso se emitió el acuerdo. Yo lo que estimo es de que no podemos dejar sin cobertura. Imagínense que le puede pasar algo a alguien y por una cuestión de una atención que no puede asistir al IX porque no puede. Para los jueces tienen la prestación del servicio. ¿Qué cantidades se manejan? Es decir, si un magistrado, un juez, tiene un problema médico, el que sea, hay un tope, sí. Es un seguro infinito, tiene unos márgenes, ¿cómo se llama esto que uno paga? Como un límite. Deducible. Un deducible. Ah, sí, en ese caso, con el seguro existe el copago y hay un deducible que tiene que cubrir digamos, la persona que está asistiendo el beneficiario. Entonces, pues eso lo que hace es cubrir el copago. Perdón, con el acuerdo lo que se establece, no sé si también hubo confusión y no es bono, nunca se puede admitir como un bono porque no es una prestación constante. Y nos está dando de una vez. Durante el año puede cubrir hasta 90,000 quetzales, por ejemplo. ¿Anuales? Anual. Es anual, es que no imagínense dependiendo qué absurdo, el salario del funcionario. Sí, qué absurdo sería que, por ejemplo, yo tenga derecho a utilizar 90,000 quetzales en un mes. Es absurdo y eso va contra cualquier lógica. Entonces, lo que se puede utilizar son 3 salarios anuales. Y estamos hablando de un promedio de salarios ¿de cuánto? Digamos, si un magistrado de sala gana 26,000, sería eso por 3 salarios. Y les quiero comentar, resulta de que cuando se discutió la posibilidad de tener un seguro, recuerdo yo que 3 magistrados de la sala de la Corte de Apelaciones de Poptún en el Petén tuvieron un accidente, sufrieron el accidente y nosotros como magistrados de sala en ese momento advertimos que lo que cubría los gastos médicos eran imposibles que se cubriera todo el servicio médico. Como no tienen IX, no pueden estar teniendo servicio de atención ni médica ni hospitalaria porque no podían tener tratamiento ambulatorio. Y recuerdo yo que eso fue un motivo de discusión en el Pleno de la Corte también en ese momento y discutieron la posibilidad de la contratación del seguro porque ahí solo el copago. Entonces se pagaba un excedente, pero no había un límite de 90,000. Ese fue el motivo por el cual nosotros insistimos en ese momento como magistrados de sala de Corte de Apelaciones que se ampliara, pero no se podía porque el acuerdo específicamente indica que yo durante el año únicamente puedo utilizar hasta 90,000. Vamos a ir un momento a corte, vamos a regresar con los comentarios de los Twitter que ustedes pongan, así que láncense y cualquier pregunta, sugerencia o comentario que tengan en relación con el tema, lo esperamos en nuestro Twitter o redes sociales. Regresamos en un instante.